Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Y la semana pasada empezamos a hablar sobre la diferencia en la transformación y el legalismo o la religiosidad y cómo el evangelio tiene que ser fundamental en nuestras vidas para no caer en empezar por la gracia y terminar por nuestros propios esfuerzos. Entonces yo he decidido seguir en esta dirección con este tema, porque después de la reunión tuve varios comentarios. Algunas personas me preguntaron esto cómo se pone en la práctica. Yo veo que claro, que luego agregamos cosas, que nos volvemos religiosos, pero ¿cómo vivimos nosotros una vida práctica, sin religiosidad, vivirlo de gracia, sin pues yo qué sé, volverte en pasota o que te dé igual? Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Y vamos a estar en varios domingos, vamos a seguir en este tema. Alguien dijo la semana pasada, enséñanos a poner en práctica. Dice, vale, no podemos agregar nada a la obra de Cristo, no debemos apoyarnos en nuestras propias buenas obras, pero darnos algo no teórico, sino algo práctico. ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? Y como sabéis muchos de vosotros, en el último año se me ha despertado hambre, sed de entender mejor lo que es el evangelio. Llevo toda la vida de cristiana. Bueno, casi. También mis 25 años, ¿no? Pero tengo hambre de realmente entender lo que ocurrió en la cruz, entender lo que ocurrió en la resurrección, entender lo que ocurrió en la ascensión de Jesús. Y entonces he empezado a leer más, otro tipo de libro, y como siempre cuando tenemos hambre de Dios, muchas veces cae un libro a nuestras manos que nos ayuda mucho. Y yo vi este título y lo pedí enseguida de Amazon, que me llegó rápido, y el libro es un libro en inglés, pero lo traduzco al español. Dijo, el consejo o la consejería desde la cruz, conectando a personas rotas al amor de Cristo. Y me llamó eso la atención, desde la cruz, porque cuántas veces damos consejería desde nuestra alma, desde nuestras emociones, y no damos la consejería desde la cruz y desde el evangelio. Entonces en las próximas semanas vamos a ver el evangelio y nuestra santificación en nuestras relaciones, el evangelio y nuestra santificación en nuestras emociones y más cosas así. Vamos a Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces cuando nosotros escuchamos que debemos imitar a Dios, pues claro, empezamos otra vez a pensar en nuestro esfuerzo. Ay, sí, necesito imitar a Dios. Él es mi ejemplo. A ver, y empezamos otra vez a pensar en nuestro esfuerzo y nuestra historia de éxitos y de fracasos. Y vemos en este versículo nuestro deber y nuestra obligación, el imitar mejor a Dios. Pero para ser imitadores de Dios tenemos que tomar en cuenta todo el versículo. ¿Qué dice el versículo? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados. La versión de la palabra dice, puesto que sois hijos amados de Dios, procurad pareceros a Él. Necesitamos siempre leer la palabra en contexto. Si no lo hacemos, es fácil de leer la palabra, una palabra que te resalta nada más, o sacar tu lista de cosas que necesitas mejorar, necesitas hacer o cosas que necesitas dejar de hacer. Hay que mirar la palabra pues, o por tanto, o puesto que, y las palabras como hijos amados. Cuando no vemos el por tanto, cuando no vemos el puesto que, cuando no vemos lo de hijos amados, perdemos el cómo y el por qué de nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Es volvernos más y más como Cristo. Es vivir una vida santa. Es nuestra santificación. Y si no miramos estos dos como
yo qué sé, el principio y el final de este versículo, entonces empezamos otra vez subiendo nosotros mismos al escenario de nuestra vida, siendo nosotros protagonistas y nosotros intentando otra vez con nuestros esfuerzos. Cuando perdemos la centralidad de la cruz, el cristianismo cambia a ser una religión más de automejoramiento, de autoenderezamiento, a ver si me enderezco un poquito y empiezas a intentarlo. Y también lo triste, autojusticia, donde nosotros nos descansamos en nuestras propias obras. A ver, del mismo Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Como también Dios os perdonó. Entonces tú a lo mejor te preguntas, ¿por qué necesito oír esto otra vez si ya me lo sé, no? Lo necesitamos oír otra vez porque si se nos olvida su obra por nosotros, distorsiona todo. Necesitamos escucharlo vez tras vez tras vez, porque tenemos que escuchar las cosas muchas veces hasta que se nos queden. Porque yo no sé tú, pero yo tengo a veces, como dicen, no menta teflón, que nada se te pega. Entonces necesitamos escucharlo. Porque si se nos olvida la obra, su obra por nosotros, eso distorsiona todo. Distorsiona cómo pensamos de Él, de Dios, cómo pensamos de nosotros mismos y también cómo pensamos de otros, cómo nos relacionamos con otros, cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y además perdemos el énfasis que hay que imitar el perdón de Dios que nosotros hemos ya recibido. A ver, ¿cómo pensamos de Dios? Lo empezamos a ver como el capataz. Si perdemos la centralidad de la cruz, un capataz exigiendo de nosotros una obediencia perfecta que no cumplimos. Y esto crea una imagen de un Dios desilusionado, frustrado o enfadado. Tú a veces no te has acercado a Dios como si te estás acercando a un Dios frustrado contigo. Ya vuelve ¿no? O ya vienen otra vez con lo mismo. Eso es lo que empezamos a pensar si perdemos el mensaje verdadero de la cruz. También se nos distorsiona cómo pensamos de nosotros mismos. Nos vemos como esclavos intentando ganar su favor y arreglar con nuestra obediencia de hoy el pecado de ayer. Intentamos, bueno, pago con esto, hice esto, pero bueno, ahora hago esto. Y es como una penitencia que intentamos hacer. Vemos que empezamos a pensar que su amor por nosotros es algo ya distorsionado, no es nítido. Ya su amor no nos impulsa a servir al mundo. Y es su amor que debe impulsarnos a servir al mundo. Es su amor que nos debe motivar nuestro deseo de obedecer. Y cuando esto se distorsiona, entonces no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a veces la gente empieza a servir la iglesia. Dice, mira, yo voy a hacer esto por la iglesia. Yo les digo, no vas a hacer esto por la iglesia, hazlo por el Señor, ¿no? Yo voy a hacer esto por ti, no, hazlo por el Dios que tanto amó. Y nos convertimos en siervos perezosos e incrédulos. Y todo nos cuesta, todo nos cuesta. Si tu vida cristiana hoy te cuesta, a lo mejor no has visto lo que realmente ocurrió en el Evangelio, lo que ha ocurrido en la cruz. ¿Os acordáis en Mateo 25 la parábola donde Cristo dijo que había 3 siervos? A uno el maestro le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. El de 10 talentos, cuando volvió el maestro o el dueño de las tierras, dijo, ¿qué hiciste? Y dijo, pues yo lo invertí y ahora te doy, en vez de 10, te doy lo doble, ¿no? Y el otro dije, mira, yo lo invertí y te di lo demás, y yo te doy más. Y el de un talento le dijo, tuve miedo, porque yo sé que tú eres un hombre malo,
que tú sacas de donde no has puesto y tú recoges donde no has sembrado. Los otros 3 no dijeron eso, ¿no? Los otros 2 no dijeron eso, pero el que tenía una visión distorsionada del dueño, entonces, ¿qué? Tuvo miedo y no hizo nada. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Pensamos, uy, pues nunca le voy a agradar, es malo, es fuerte, es duro, entonces no hago nada. También cambia la forma que pensamos de otros. Si nuestra opinión de Dios es de un faraón, ¿no? Un capataz, nuestros hermanas y hermanos en Cristo solo son esclavos como nosotros y que deben llegar a la talla que damos nosotros, ¿eh? Porque si Dios es duro, exigente, rencoroso y estricto, así es como vas a tratar a la gente. Tú tratas a ellos igual, tú demandas de ellos obediencia, tú demandas de ellos que ellos sean lo que tú piensas que deben ser y que deben llegar a la talla que tú piensas que deben llegar. El perdón la darás a cuentagotas. Cuando ya has cobrado, cuando ya han sufrido, cuando ves que realmente están arrepentidos. Así das el perdón. Vives una vida de resentimiento. ¿Por qué? Porque son esclavos como tú. Son tus compañeros, ¿no? Se nos olvida el perdón espléndido de Dios. Y vamos a empezar a oprimir a nuestros compañeros. Porque piensas, bueno, si yo tengo que hacer ladrillos, pues este también, ¿no? Y lo ves así. Yo me acuerdo, cuando yo estaba escribiendo esto, me vino a la mente un amigo que tiene una iglesia muy grande en Estados Unidos, tiene no sé, 5,000, 6,000, no me acuerdo, y estábamos juntos en la escuela bíblica. Y este chico a mí me molestaba mucho, me molestaba. Y yo hace unos años me vino la revelación de por qué me molestaba. A mí me molestaba porque se lo pasaba demasiado bien en la vida. Porque la vida era algo serio. Y el evangelio y el reino de Dios era algo serio. Y este chico en la escuela bíblica se montaba en su moto, iba a la cárcel, predicaba, eso estaba bien. Pero lo de pasarlo bien yendo en la moto, eso a mí no me gustaba, ¿eh? Y luego salía a predicar en la calle y luego se iba de pesca y lo pasaba bien. Y luego se iba de camping y luego... Es que no puedes tener tanta diversión y ser cristiano a la vez, ¿no? Y esto para mí fue una revelación. Porque hace unos años, porque yo voy a su esposa es una amiga mía, entonces yo decía, pero este hombre que ha hecho tanto para el Señor, ¿qué me pasa a mí? Me dice el Señor, es que te lo pasa demasiado bien en la vida. Dije, es verdad. Tú pregúntale al Señor a veces cosas, Dios te contesta. Entonces, como yo no quería pasármelo bien, porque es que el mundo se va al infierno y es que no sé qué y esta vida y esta carga y entonces yo quería que él también viviese así. Si yo tenía que hacer ladrillos, pues él también tenía que hacer ladrillos. Esto es importante. Piénsatelo. El olvidar que hemos sido perdonados nos robará de cualidades de Cristo como bondad, paciencia, generosidad, gentileza y paciencia. 2 veces paciencia. Se nos olvida. También nos roba de la única motivación correcta de la obediencia. Por tanto, sed imitadores. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado, porque Él nos ha regalado, porque Él se ha dado, porque Él es generoso. Entonces, por tanto, nosotros también podemos obedecerles, ser imitadores. Después de recordarnos de la misericordia y perdón de Dios, nos exhorta a imitarle como hijos amados. Podemos descansar seguros que nunca nos abandonará, que es un buen y fiel Padre. Él nos ha adoptado y nos ha hecho suyos y ha decidido que seremos como Él.
Él está moldeándonos a su imagen. Eso es su deseo, eso es su plan para ti, eso es su plan para mí. Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué? Él quiere hacernos conforme a la imagen de Dios. Él ha dicho, esto es lo que yo voy a hacer en tu vida. Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, a la luz de estas verdades podemos desear, buscar y dedicarnos a la santidad y la santificación. ¿Por qué? Porque no es un mordernos las uñas, darnos de palo, es saber quién somos. ¿Cómo ocurre que la verdad del Evangelio nos empieza a aburrir? ¿Tú estás aburrido con la religión esta mañana? ¿Tú estás aburrido con el Evangelio? Ay, otra vez, lo mismo. 2 razones. A lo mejor hay más, pero estas son las que tengo yo. Si estamos aburridos, nunca hemos sabido o no nos han enseñado o no hemos entendido cómo conectarlo a nuestra vida diaria. Sabemos que debe impactar nuestras vidas, pero no estamos seguros cómo. Lo que se predicó la semana pasada, o damos importancia con nuestras bocas, pero en nuestro corazón pensamos que nosotros somos capaces de vivir una vida moral con nuestras propias fuerzas y reducimos el cristianismo a un esfuerzo de vivir una vida moral. Y eso es todo, es lo único que hay. Claro que eso es aburrido. Tú necesitas escuchar el Evangelio a menudo, porque nuestras almas lo pierden, son como coladeras, se nos escapa el mensaje del Evangelio, se nos escapa el mensaje del perdón, se nos escapa el mensaje de la vida eterna, se nos escapa. Y se nos escapa este mensaje tan precioso y liberador, dejándonos con nuestra autojusticia y nuestras obligaciones. Mateo 22:32. En esto es el resumen de todos los mandamientos, dijo Cristo. Y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios nos dice que todos los otros mandamientos se cumplen si cumplimos estas 2. Ahora, nuestra inhabilidad de progresar en santidad no es tan difícil de diagnosticar. Si no estamos progresando en la santidad, es simplemente que no amamos a Dios como deberíamos, ni a nuestro prójimo. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace eso? Dices, ¿cómo amo a Dios? Ya hemos visto que el darnos de palos, el intentar disciplinarnos, solo funciona por un tiempo. Y vimos también el resultado de estas 2 cosas. O uno, condenación y culpa, porque nunca llegas, o autojusticia y orgullo, porque lo haces más o menos bien. Conocer la ley, cuando hablo de la ley, estoy hablando del Antiguo Testamento, de las leyes del Antiguo Testamento. Conocer la ley no nos ayuda a cumplirla. Entonces, ¿qué enciende en nosotros la pasión para amar a Dios? ¿Qué enciende la pasión en nuestros corazones? Solo confiando en el amor de Dios para nosotros. Pero pensamos, eso es demasiado fácil. No es tan fácil. Es más fácil depender de nuestras propias obras que realmente descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Solo confiando en el amor de Dios. Solo el amor nos estimula al amor. Lo demás trae resentimiento. Lo demás trae dureza. Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es imprescindible que creas en el amor que Él tiene por ti y permitir que ese amor te impulse para amarle y obedecerle. Porque hay 3 reacciones y respuestas al amor de Dios en nuestros tiempos. Y estas respuestas revelan nuestro entendimiento del Evangelio.
Las primeras dos son típicas en personas que han dejado que el evangelio deje de ser el centro de sus vidas y están perdiendo el poder de transformar su vida. Uno es la gente, yo le amo como el súper feliz, ¿no? Claro que Dios me ama, ¿y por qué no me va a amar? ¿No? Dios es amor, así que me ama. Luego el siguiente, que es: a mí Dios no me ama, ¿por qué me va a amar? Y el tercero es: cuando considero el amor de Dios, cada día me sorprende que Dios me ama a mí. Entonces, ¿qué reacción o qué ocurre en la vida del primero, el feliz? Feliz con lo que soy, con lo que hago, y claro, Dios me ama. Yo he hablado con personas y han dicho: claro, si yo soy un tesoro para Dios. Pues sí, eres un tesoro para Dios, pero ¿por qué? No por lo que tú eres, sino por lo que Él es y por cómo Él nos ve. Esta gente reconoce que necesitan un poco de ayuda del de arriba, ¿no? Pero piensan que normalmente Dios está muy afortunado de tenerles en su equipo. Cuando yo podría haber sido millonario, pero aquí estoy yo sirviendo al Señor, ¿no? Qué afortunado es Dios, qué majo soy, qué bien caigo, qué bien lo hago. Y reduce su vida cristiana a un par de obligaciones y asume que Dios está contento y satisfecho con esto y evita los pecados gordos. Es mucho más fácil no ir a ciertas películas que dejar que Dios polvorice tu orgullo. Es mucho más fácil vestir como monja que dejar que Dios obre en tu vida y que te arranque el egoísmo. Entonces nos ponemos normas fáciles de cumplir, en vez de dejar que Dios realmente entre y trate con nosotros. Yo quiero que Dios trate con mi vida. Yo quiero que Dios entre en mi vida. Yo no quiero tener nada escondido de Dios. ¿Por qué? Porque yo me aburro con Rebeca. Yo me canso de Rebeca. Yo quiero la obra transformadora del evangelio en mi vida. Entonces a mí me da pena y me da tristeza ver a algunas personas súper legalistas, pero súper pecadores en las cosas grandes que importan. No tienen lo que Cristo llamó. Cristo se metía con esta gente, ¿vale? Las críticas más severas de Jesús eran para estas personas que cumplían normas pero ignoraban lo importante como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Los llamaba hipócritas. ¿Y por qué les llamaba o por qué les hablaba en este tono de voz? Porque quería deshacer su autoconfianza y su autodependencia y su autojusticia. Porque nunca iban a abrazar la salvación si confiaban en su propia bondad. Solo con humildad se entiende la salvación. Nicodemo y el joven rico eran dos de estas personas. Los dos personas buenas, cumplidores, religiosas. Y Cristo les mandó a hacer algo que ninguno de los dos podía hacer en su propia fuerza. Le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Dijo: ¿eso cómo se hace? Le dijo al joven rico: tienes que vender todo. No puedo. Quería que vieran su incapacidad de salvarse. Si tú eres una de esas personas que dicen: pues claro que hombre, que Dios me ama, ¿por qué no me va a amar? Pregúntate: ¿por qué me amaría un Dios perfectamente santo? Si tu respuesta es: porque no hago mal a nadie, porque soy un buenachón, ¿no? Porque diezmo, pon lo que tú creas. Has malentendido el evangelio. Si tu historial es arriba de la media, ¿no? En comparación a otros, sigues suspendiendo. Porque no llegas a los valores morales de Dios, no llegas a la perfección de Dios, no llegas a la pureza total por dentro y por fuera. Eso es lo que requiere para estar justos en los ojos de Dios. Entonces dices: pues ¿qué hacemos? El único que ha llegado a ese punto de santidad es Cristo. Él es nuestra única esperanza en cuanto a poder. Él es nuestra única esperanza porque no llegamos, ¿no? Porque Él es el único que tiene un historial sin fallo,
sin infección de pecado, sin mal pensamiento, sin crítica, sin mofa, sin lujuria, sin envidia, sin mentira, sin maldad alguna, sin maldad alguna. Y Él nos imputa, Él atribuye a nosotros, Él nos acredita a nosotros su vida. Su vida es nuestra y por eso nosotros podemos presentarnos ante un Dios santo. Si crees que Dios te acepta y te ama porque has obedecido suficiente, has subestimado lo que es la norma de Dios. Para Él es la perfección. ¿Tú llegas? Yo no llego. Repasa en tu mente todo lo bueno que haces para no tener que enfrentarte con la verdad que tienes una deuda que no puedes pagar y que tiene que ser pagado por otro. Todos tenemos algo de esta característica en nosotros, del feliz, ¿no? Bajamos el nivel de Dios, bajamos el estándar de Dios y hacemos de Él algo que podemos cumplir con nuestra propia fuerza, algo que podemos lograr. Entonces, si el amor de Dios te aburre, es porque no entiendes lo que tu pecado hizo y lo que le costó a Dios en el Calvario. Y si piensas que no eres digno del amor de Dios, pues es verdad, pero no te quedes ahí, recibe, Él te lo quiere dar. Él te lo quiere dar. Entonces ahí la otra persona, a lo mejor tú no eres ese, tú piensas que nunca llegas y dices, a mí Dios no me ama, ¿por qué me va a amar? El tristón, no, nunca hago suficiente, me rindo o me castigo. Igual que el feliz, el tristón tiene un problema de orgullo, porque aunque reconoce que no cumple, piensa que podría, pero no lo hace. Así que se da latigazos de condenación, esperando que así podrá obedecer y encontrar descanso. Intenta justificarse con su constante arrepentimiento. Para evitar la realidad del Evangelio y de otra perspectiva, él intenta demostrar que es digno sin necesidad de la cruz. Es diferente, pero es igual. El tristón es muy consciente de la ley, de sus requerimientos. Es consciente de que no llega, pero depende de su propio esfuerzo. Luego hay el otro que todos queremos ser. Cuando considero el amor de Dios, cada día me sorprende. Wow, Dios me ama a mí. Es un cristiano que tiene el Evangelio en el centro de su vida. Dice, cuando considero el amor de Dios me asombra, me deja boquiabierto el amor de Dios. Dices, pero esta persona no se relaja mucho y no. No, ¿por qué? Porque tiene una relación con la ley que es cristocéntrica. Entiende que la ley nos lleva a Cristo y nos hace más y más agradecidos por la obra de la cruz. Cuando tú ves tu vida, cuando tú dices, qué mal lo hago, pero luego miras la cruz y entiendes que la ley es el reflejo perfecto del carácter de Dios. ¿Tú sabes que los 10 mandamientos reflejan quién es Dios? Dices, si Dios fuera un humano, Él no mentiría. Si Dios fuera un humano, Él no robaría. Si Dios fuera un humano, Él no desearía la mujer de otro o la casa de otro. Esto es lo que refleja quién es Dios. Y tú dices, bueno, yo no llego, pero entiendo que la ley es buena. Pero el guardarlo, el intentar guardarla, no justifica ante Dios. Entonces, esa es la relación que un cristiano que entiende que ha hecho Cristo tiene con la ley, con los mandamientos. ¿Y qué relación tiene esta persona con la Trinidad? Entiende que el Padre le ama y le acepta, que nos ha adoptado, nos ha escogido, que amó tanto al mundo que mandó a su Hijo. Entiende que el Hijo es el sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que Él destruyó nuestros enemigos y quitó todo lo que nos separa del Padre. Sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Es nuestro Rey. Entiende que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para traernos vida nueva. Nos revela a Cristo, nos da poder para testificar, para resistir el pecado, nos consuela y nos dirige.
¿Y qué es la relación que tenemos con otras personas? Porque la relación y comunión con el Padre ha sido cimentado por Dios mismo. Entonces, el cristiano que entiende el Evangelio es libre para tener comunión verdadera con otros. ¿Por qué? Porque sabe quién es. Sabe la verdad en que Él anda. Juan 1:7 dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Podemos amar a otros, ser transparentes, desear corrección y no nos molesta cuando nos corrigen. No vivimos a la defensiva. No pensamos, uy, si nos dice algo, nos hiere hasta lo más profundo de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque sabemos quién somos. Deseamos que la gente nos ayude. Buscamos formas de animar y servir. Una persona así puede vivir libre porque no tiene que impresionar a nadie. Esa es una libertad verdadera. Entrar en un sitio, conocer a gente, poder entrar y salir. Eso es una forma libre de vivir. Me acuerdo hace años fuimos a una fiesta a unos amigos y cuando salimos alguien dijo, ¿crees que les caímos bien? Es que no se me había entrado por la cabeza. Nunca me lo había preguntado. Y dije, no sé, pues creo que sí, ¿no? No nos echaron. Pero cuando sabes quién eres en Cristo, esas cosas no entran en tu cabeza. Le caigo bien, le caigo mal, cómo me ha tratado, me saludó, no me saludó. Esas cosas que exprimen la vida, nos quitan la alegría. Cuando sabemos quién somos en Él, podemos amar a otros. Cuando nuestras relaciones están edificadas en las verdades del Evangelio. Cuando estamos andando en la luz, aun cuando somos pecadores que necesitamos la limpieza de la sangre de Cristo, vivimos libres de sentimiento de inferioridad y de un espíritu que demanda respeto. Demanda respeto. Y podemos desarrollar relaciones sin miedo de ser descubiertos por los pecadores que somos. Este tipo de relación se puede tener solo cuando descansas en la realidad del Evangelio. Solo que somos pecadores y tenemos más debilidades, fallos e imperfecciones de los que nosotros mismos nos imaginamos. Y todas nuestras amistades conocidos también. No mires ahora, pero la persona que tienes a tu lado es más pecador de que él se imagina. Sin embargo, el Evangelio nos da una bienvenida inmerecida, inimaginable, sin mérito nuestro. ¿Sabes? Y por eso nosotros podemos dar esa misma bienvenida a la gente, a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Los que no han hecho nada para merecerlo, porque tú ni yo tampoco. Gracias. Dices, ay, no, es que por dentro todos somos pecadores. A lo mejor te ves muy bien por fuera, ¿no? Pero por dentro, ¿cuánto necesitamos un Salvador? No nos podemos salvar. Uy, nos mejoramos un poco, pero necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Cuando recordamos las circunstancias de nuestro perdón, podemos perdonar. Cuando recordamos las circunstancias de la entrada que Cristo nos ha dado, podemos dar entrada a los demás. Dios nos buscó y Dios nos halló. Todos, da igual tu pasado, estamos todos en la misma situación ante Dios. A lo mejor tú pasaste 20 años en prisión por matar a la suegra.
Y a lo mejor tú siempre fuiste el más bueno de toda la vida, ¿no? Tengo una amiga que su niño de 5 años, el primer día de colegio, fue a la profesora y le dijo, ¿me puedes dar una lista de las normas, por favor? Nació cumplidor. Su personalidad era así. Entonces tú lo ves y dices, qué chico, ¿no? Cumpliendo siempre. Pero sabes que él necesita el mismo Salvador que el hombre que estuvo en la cárcel y la prisión. Y no podemos compararnos los unos a los otros porque todos necesitamos alguien que nos saque del pozo y que ponga nuestros pies firmemente sobre el Evangelio. Porque ahí tenemos lo que necesitamos para vivir vidas santas, santificadas, libres para vivir para Él. Todos estamos en la misma situación. Él nos buscó, Él nos halló. No llegamos, Él llegó por nosotros. Él llegó por nosotros. Una vida perfecta lo dio por ti, lo dio por mí. Y nosotros podemos tomar esa vida perfecta, esa muerte perfecta como la nuestra en esta mañana. No sé lo que el Espíritu Santo te ha dicho hoy. Vamos a tomar un momento y abre tu corazón. Él dice, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Soy yo uno de estos cristianos que digo, pues claro que Dios me ama porque soy tan majete? ¿O uno que siempre me estoy dando de palos? ¿O he visto realmente lo que es el Evangelio? Quiero ver el Evangelio, quiero entender el Evangelio, quiero saber por qué te necesito, quiero saber por qué no llego, quiero saber cómo recibir todo lo que tú has hecho por mí en esta mañana. Toma un minuto. Y si tú estás aquí esta mañana y nunca has dicho, yo no puedo en mi propia fuerza. O estás aquí y has dicho, yo he intentado hacerlo en mi propia fuerza y creo que lo estoy haciendo en mi propia fuerza, pero veo que no es el Evangelio. Acércate a Dios esta mañana. Señor, te amamos en esta mañana. Queremos en Amistad Cristiana una revelación de quién eres tú, Cristo. Queremos una revelación de lo que realmente pasó en la cruz. Queremos una revelación del amor de Dios para cada persona. Queremos levantar nuestros ojos al único Salvador y dejar de intentar salvarnos, mejorarnos y cumplir. Y dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te amamos, Cristo.